y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Hasta el versículo 18 hemos leído. Leyendo la Biblia es muy grueso, ¿no? Cuando ve ese libro sin dibujo, nada, ¿no? Cuando ve, ya se aburre. Aunque desea entender, luego desea recibir la bendición de Dios. Cuando ve ese libro, primero muy grueso, ¿verdad? ¿No? Luego, y abriendo, no hay ninguna imagen, ningún dibujo hay. Por eso mucha gente quiere entender, allá recibir la gracia de Dios, pero abandona la mayoría, esos libros. Por eso en el mundo también, entre todos los libros más vendidos, entre todos los libros, la Biblia, dice la Biblia. Pero entre todos los libros también no han leído, más que todos los libros, la Biblia también, aunque compra pero no lee, dice, no lee. Por esa razón. Entonces, y cuando leyendo no puede entender, porque no puede entender la Biblia, dice, Espíritu de Dios mismo recogió esa palabra de Dios. Por eso necesita, ¿sí? Cuando yo vivo con mi esposa, aunque mi esposa me habla, me transmita, pero no puedo entender el corazón de mi esposa. Por esa razón, pelea. Ayúdeme, estoy ayudando. Ayúdeme, estoy ayudando. Estoy ayudando, pero parte de mi esposa no está ayudando. Sí, entre los matrimonios también discute o no discute con ese dilema, ¿cierto? Los maridos ayudan o no ayudan. Ayuda. Pero las esposas no me ayuda nada, dice. Entonces ese dilema, discute, pelea. Entonces la Biblia también igual. Leyendo no va a entender que ese Biblia, la palabra de Dios es Dios. Entonces primeramente entender el corazón de Dios. Entonces, ¿quién puede entender el corazón de Dios? Primeramente, tiene pecado en nuestro corazón. Aún poquito de pecado tiene esta persona, difícil entender la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir? Entre matrimonio, aún habla, ¿sí? Entre matrimonio, cuando se une el mismo corazón, ahí va a entender. Pero cuando matrimonio tiene otro corazón, aún hablando, conversando, no va a entender. Por eso clave es tener el mismo corazón. Para tener el corazón de Dios, primeramente, como hablamos, recibir la salvación. Aquí la salvación habla en la Biblia, ¿verdad? ¿No? Si esta mañana tal vez llegaron ustedes en sus corazones, todavía no recibió la salvación, tiene duda. ¿Qué duda es? Tengo pecado todavía en mi corazón. Difícil entender la Biblia, se aburre. Por eso cuando leyendo,
solo viene sueño. De vez en cuando intenta leer la Biblia, temprano se levanta, pero no entiende muy bien, se aburre, por eso duerme. Si usted mirando novela duerme, ¿usted vio una persona mirando película duerme, novela? Nadie, porque muy divertido, entiende muy bien. Por eso concentra novela mirando. La Biblia también cuando leyendo entiende el corazón de Dios, no se puede dormir, muy divertidos. De ahí llega la bendición de Dios, la sabiduría de Dios. Luego en nuestra vida esa sabiduría de Dios aplicando, se llama manifestación de la obra de Dios en nuestra vida. Por eso muy divertido la vida de creencia. Tal vez no entiende, yo no soy salvo todavía. En mi corazón tengo pecado, entonces, no puedo entender. Tal vez si considera, yo no soy salvo, tengo pecado todavía en mi corazón, necesita esta persona. Como en la Biblia leyendo, un ciego no puede caminar bien, ¿verdad? ¿No? Entonces ese ciego necesita un guía, uno que ve, mirando a ese ciego. Aquí es recto, camino recto. Aquí es avenida, mucho micro andando peligroso, aquí no. Ese ciego, aquí hay un hoyo, dando vuelta tiene que ir, un guía necesita. Entonces dentro de la iglesia también, aún salvo recibió la salvación, pero todavía no entiende muy bien la Biblia, el corazón de Dios. Por eso puso dentro de la iglesia, puso un guía, un pastor. Pastor recibiendo corazón de Dios y guiando, transmitiendo el corazón de Dios. Sí o sí un guía. ¿Sí? Ustedes también todo han estudiado en la primaria. ¿Han estudiado? ¿Se graduaron? ¿O hasta ahora está estudiando alguien? Primaria. Cuando entrando a la primaria estudiando, depende de nuestro corazón. Ese estudiante entiende bien de su profesor, ¿qué quiere decir? Su nota alto. Entonces, ¿quién puede tener la nota, el punto altos? ¿Quién? Un estudiante, ¿sí? Inteligente o no es el inteligente, es el segundo lugar. Primero, corazón abierto hacia su profesor. Cuando haya abierto su profesor, ese alumno, este estudiante, automáticamente su nota alto puede tener. Entonces, pero ¿quién va a tener punto muy bajo? Cabeza como piedra y duro, Dios. No, eso también segundo lugar. ¿Quién va a tener punto muy bajo? Igual, depende del corazón. Su corazón cerrado hacia su profesor. Igual misma manera. Si corazón está abierto, ¿qué ayuda? Su profesor habla, todo absorbe con esponja. Luego muy fácil acercarse del profesor, preguntar. Profesor, no entiendo. Me parece una roca, piedra. No, estudiante no es así, yo también igual. Escúcheme. Luego el profesor va a enseñar. Entonces un estudiante está abierto su corazón como una esponja. Todo absorbe. Pero un estudiante está cerrado su corazón. No puede entrar ni una enseñanza. Porque en su corazón cerrado. Entonces cerrado ahí puede entrar. No va a entrar nada, ¿cierto? Como Coca-Cola, botella compramos. Cuando nuevo comprando, está tapado. Si tapa, ¿cómo va a entrar adentro? Tiene que destapar, ¿cierto? Recién ya entra. Igualito nuestro corazón. Esa mañana usted también llegaron a la iglesia, ¿verdad? ¿No? Al cultos, para escuchar la palabra de Dios. Igual misma manera. Algunos viniendo esta mañana, un corazón muy abierto. ¿Qué quiere decir? Todo lo que diga la iglesia, el pastor, es cierto, aunque no entiendo, pastor más sabe que yo. Cierto, esa palabra me va a bendecir. Luego un corazón abierto absorbe, todo absorbe.
Ese hermano, buen alumno. Su vida, sí, su vida prospera automáticamente. Como un alumno puede tener buenas notas. Pero aquí viene, pero un corazón cerrado. Ay, parece coreano. Pastor coreano, diferente que nuestro país. Otra vez hablando, pastor. Pastor, creo que mirando a mí, ¿verdad? ¿No? Está enojado, sí. Y luego ya diferente manera, corazón muy cerrado, aquí viene. Cuando usted corazón cerrado ya aquí viene, escucha, aún hablando, aún Dios quiere bendecir, pero esta palabra de Dios no entra por cerrado nuestro corazón. ¿Puede entender, no ustedes? Un corazón abierto. ¿Un corazón abierto qué quiere decir? Aunque coreano, ¿por qué? Pero habla la palabra de Dios. Pastor, tal vez más sabe que yo la palabra de Dios. Claro, soy profesional, soy abogado. Pero sí, abogado más sabe que Pastor Andrés, pero parte de la Biblia, parte del corazón de Dios. Pastor más sabe que yo. Escucharé, recibiré. Iglesia guiando esa manera. Iglesia siempre me guía bien. Un corazón abierto absorbe. Mientras escuchando, su nota sube, no sube. Sube, no sube. Sí, mis hijos también estudian en el colegio. Mi esposa me explicaba. Mi esposa era maestra de matemática. ¿Sabía eso? No sabía. No sabe muchas cosas, ¿no? Ustedes. Mi esposa es maestra de matemática. Entonces mis hijos estudian en el colegio. Entonces mis hijos, sí, aunque estudiando, no sabe. Luego no trae sus exámenes, resultado de examen no muestra. ¿Por qué no muestra al padre y madre? Cuando 100 puntos, papá, luego ya viene, muestra. Pero escuchando ya hizo examen, pero ¿por qué no trae su resultado? ¿Por qué no trae? Un día limpiando en la casa, donde está guardando libros, hay un rinconcito, ahí encontramos papelito que hizo examen. ¿Cuántos puntos? Menos de 50. Entonces bajo puntos, ¿quiere mostrar? No quiere mostrar. No quiere mostrar. Entonces mi esposa, como era maestra, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Entonces, aunque la iglesia ocupado, mi esposa un día leyendo el libro de mis hijos, luego habló, hijo, eso va a salir examen, eso va a salir examen, porque era maestra, ¿cierto? ¿Sabe, no sabe? Eso es importante, eso importa, eso estudia. En la mañana, corto tiempo, enseñó, ya hija, eso estudia, eso va a salir examen. Luego ese examen, ¿salió bien, no salió bien? Sabe muy bien ustedes, ¿no? Su nota subió muy alto, ¿sí? Porque maestra sabe. Pero alumnos cuando leyendo el libro, sabe, no sabe. Estudiante no sabe. Tiene camino para tener altos puntos. Si maestro sabe, ya caminó, ya sí pasó, ¿cierto? Luego, pero como hijos, como confía en la madre, ¿cierto? Todo eso escuchando, ahí tal. Entonces sale, no sale bien. Sale bien, ¿cierto? Sí. Por eso hablamos, abrir nuestro corazón. Abrir nuestro corazón, ¿qué quiere decir? Pastor, más sabe que yo la Biblia. A la iglesia guiando está transmitiendo el corazón de Dios. La bendición de Dios. Aunque no me parece bien, pero abriré, recibiré, escucharé. Dios sí o sí me va a guiar bien. Ese corazón abierto. Amén. Amén. Algunos me miran a otro lado así. Así mira. Siempre habla así. Así. Pastor coreano, no igual que nosotros. Escuche que antes pastor gritó feo. ¿Cómo pastor puede hablar? No voy a escuchar. Algunos tienen ese corazón cerrado. Es muy importante esta mañana
abriendo sus corazones, escuches. Anterior domingo también hablamos. Aquí viene la iglesia, los hermanos, alguien como tiene un corazón transparente, abiertos. ¿Qué quiere decir? Escucha, como tal dice. Alguno dice, no soy mayor. ¿Por qué necesito la guía de iglesia, un pastor coreano? ¿Sí? Soy mayor. ¿Y por qué tengo que consultar? ¿Por qué tengo que recibir las guías? Corazón muy cerrado, hermanos. Leyendo Biblia, muy bíblico es que es acercarse de su padre, acercarse de su padre, madre. Luego recibir. Que sus padres ama, ¿verdad? ¿No? Leyendo aquí la Biblia, San Mateo capítulo 7 dice, algún hijo pide a su padre, padre, quiero el pan. Entonces, ¿qué padre va a entregar a su hijo la piedra? Dice. Su hijo pide, papá, quiero pescados. Entonces, ¿qué padre va a entregar a su hijo un serpiente? ¿Ustedes han visto? ¿Qué padre va a entregar? Padre físico también da, dice. Lo que pide es cierto. Luego últimamente, ¿qué dice? Padre carnal también desea dar lo que pide, ¿cierto? Entonces nuestro Padre verdadero que está en el cielo también va a dar, dice. ¿Qué va a dar? Lo que pide no da. Nuestro Padre que está en el cielo, ¿qué da? Buenas cosas da, dice la Biblia. ¿Qué va a dar? Buenas. Para nuestros hijos, bueno da. Lo que pide no da. Claro, cuando conviene, ya da. Papá, tengo hambre, pan da. ¿Cierto, no? Papá, tengo pescado, quiero pescado da. ¿Cierto? Papá, dame $1,000,000, ¿va a dar? ¿A dónde va a usar? ¿A dónde? ¿Por qué? Papá, hoy día no voy a dormir en la casa, afuera voy a dormir. Ya vaya duerma. ¿Qué tipo de padre así va a dar? ¿Por qué no va a dormir en mi casa esta noche? ¿En dónde quiere dormir? ¿Con quién va a dormir? Y todo va a preguntar, no va a preguntar. Preguntando, buenas cosas, da buenas cosas. A sus amigos, no señorita, no chicas, sí, con sus amigos, quiere festear, quiere cumpleaños, está bien. Entonces, ¿hasta qué hora? Luego buenas cosas da. Amén, hermanos. Lo que pide no da. Padre, ¿verdad? Entonces nuestro Padre Dios que está en el cielo, también cuando nosotros pedimos, luego rogamos, Dios va a dar, no va a dar, va a dar. Pero ¿qué cosa va a dar? Buenas cosas, para nosotros buenas cosas. Tal vez pedimos, ¿por qué no me da Dios? Dice alguien, ¿por qué no me da? No conviene eso. Por eso buenas cosas Dios dándonos. Llegando a la iglesia, algunos hermanos así vive un corazón abiertos, escuchando. Aún no entiende, aún no me parece justo la guía de la iglesia, la palabra de Dios, acepta. Luego acerca, porque un corazón abierto se acerca. Un alumno muy cerrado hacia su profesor. Mi profesor muy malo gritó. Luego también un palo chicoteó a nosotros, que hoy en día no. Cerró. Cuando yo saludé, pero profesor, se pasó. Muy malo. Desde ahí nunca habla más, dice a su profesor. No se acerca. Alguien no se acerca. Qué corazón cerrado. Pero un alumnos abiertos, cualquier dudas, preguntas, se acerca, pregunta, luego sabiduría de profesor recibe. Luego también corazón de profesor recibiendo ese joven, ese estudiantes diferentes, en la aula diferentes, dentro de la iglesia también igual. Algunos hermanos cerradamente vienen a la iglesia. Así en ese corazón escuchando no va a entrar, tampoco se acerca. Entonces su vida también, ¿cómo vida? ¿Qué vida va a llevar? Lejos, ¿verdad? ¿No? Su vida también
secretamente, porque no se acerca, no informa, no avisa. ¿Cómo? Sí. Pero hermano, también corazón abierto, ¿cómo es? Fácilmente acerca, consulta, pregunta, recibe la guía de Dios, la guía de la iglesia, diferentes. Aquí, y algunos hermanos salvos, después de recibir la salvación, gracias, yo puedo ahora entrar al cielo. Ahora no tengo pecados. Gracias, Señor. A través de Señor Cristo soy salvos. Luego desea transmitir su esposo, sus hijos, sus conocidos, que escuche y recibe la salvación. Invita, ¿verdad? ¿No? A la iglesia. Sí. En la mañana, cultos, algún evento, seminario en la iglesia, invita. Mi amor, vamos a ir al seminario. Hija, hijos, muy importante esos. Vamos a ir. Pero los hijos, quiere o no quiere venir a la iglesia. En vez de venir a la iglesia, mejor con sus amigos, jugando fútbol, diferente. Eso más le gusta. Porque jóvenes tienen mucha energía. Imagínense 1 hora, 2 horas sentándose en la silla, nomás luego escuchando. ¿Va a gustar? ¿No va a gustar? No va a gustar. Ellos más prefieren afuera jugar, ¿sí? Sudando jugar. O película, o fiesta, o eso más le gusta, tiene. Luego sus amigos, amistades le gusta. Pero los hermanos, eso es muy importante. Por lo menos domingos, traer nuestros hijos, no solamente hijos, nuestra familia, conocidos, escuchar la palabra de Dios. Tal vez nuestros hijos no pueden aguantar 1 hora, luego ¿qué hace? Mensajea, ¿cierto? WhatsApp, mensajea, mira Facebook en ese lugar. Termina culto, como una bala, rápido sale afuera, aún así, y traer, escuchar juntos al lado, hijo, hija, a familia, esa es la palabra de Dios. ¿Entendió bien? ¿Qué no entendió bien? Luego compartir, que escuche el evangelio. Entonces aún todavía no entiende en su corazón. De esa manera vienen nuestros hijos. Ese hijo crece. Creciendo, también trabaja en la empresa. Luego se casa. Se casa, casando 1 año, 2 años, 1 hijo, 2 hijos. Entonces ese hijo, nuestro hijo también creciendo, madurando su vida. Entonces se siente, ¿qué se siente? No es fácil vivir este mundo, estudiar, trabajar en la empresa. Dentro de la empresa también mis compañeros aparentemente son amigos, pero mucha competencia. No es fácil eso. ¿Qué voy a hacer? Luego, algunos se enferman, algunos fracasan, estafa. Sí, en todas las cosas sucede en nuestras vidas. Entonces nuestros hijos recuerda, ¿qué recuerda? Intenta en el mundo, intenta, pero no se puede como su plan. Entonces, difícil me siento, ¿sí? Aflicciones, afanes, de su corazón vacíos. Luego recuerda, ¿qué recuerda? Cuando era niño, cuando era joven, mi padre, mi madre, me llevó a la iglesia. En aquel tiempo no sabía nada, aburrido, quería salir rápido de la iglesia. Pero ahora, necesito. En aquel tiempo escuché la palabra de Dios. Aunque no sabía nada, aunque poco de la palabra de Dios, escuchando, me daba paz, tranquilidad. Dentro de la iglesia había actividades, eventos. Yo no sabía nada, pero mientras mirando rayos está ya aplaudiendo, feliz. Luego teatro de los casados, me daba chistoso casado, ¿cómo así puede hacer? Dentro de la iglesia, ¿qué ha pasado? Ellos recuerdan, en aquel tiempo que yo escuché ha pasado, estaba muy feliz. Que jóvenes creciendo busca su felicidad, busca su prosperidad, pero no es real eso. Cuando llega, gana dinero, disfruta, toma cerveza, luego, después, no es felicidad. No es felicidad. Cuando era pequeños, cuando era joven, yo estaba en la iglesia. Aunque corto tiempo escuché, también recibí, ¿sí? La gracia de Dios. Recuerda,
¿No han leído el libro de Hijo Pródigo? Él quería trabajar, negociar. Tiene mucha fe, confiando en sí mismo, pidió bienes de su padre. Salió lejos de su padre. ¿Lo que hizo? Disfrutando con ramera, todo perdió. Después quería trabajar. Trabajando, justo llegó hambre. Entonces estaba trabajando, consiguió un trabajo, apacentar los cerdos. Entonces, apacentando los cerdos, apenas sobreviviendo. Pero ahí, mirando los cerdos, come su comida. Pero yo ahora en ese lugar estoy muriéndome por el hambre, dice. Así estaba muriéndose ese hijo pródigo, jovencitos. ¿Cómo salió de la casa? Yo puedo hacer bien, luego ganando, trabajando, puedo vivir felizmente. Pero esa vida no es felicidad. Sí. Finalmente ese hijo pródigo dice, estoy muriéndome acá por el hambre. Luego, papá, chao, murió con cerdo, murió, con chancho murió. Leyendo la Biblia, ¿qué dice? Estoy muriéndome acá. Luego, recordó. ¿Qué recordó? En la casa de mi padre, los jornaleros de mi padre, vive, come abundantemente. Ese recuerdo. Entonces me iré a mi padre. No soy digno de ser llamado su hijo. Pero los esclavos jornaleros, ¿cómo comen? Abundantemente come. Eso recuerdo. Me iré. Él regresa a su padre. Luego su padre acepta. Luego su padre lavando a su hijo, regalando calzado, anillos, ropa nueva. Todo cambia su vida. ¿Cierto, hermanos? Nuestro hijo tal vez en ese momento todavía no entiendes. Más le gusta, ¿qué más le gusta? En el mundo, fiestas, señoritas, guapos, chicos. Luego sus títulos, honores, ganar mucha plata, vivir libremente, tener muchas materiales. Tal vez eso le gusta, entendemos, porque yo también esa vida ha pasado, entendemos. Pero en ese tiempo los padres tienen que enseñar. ¿Qué tienen que enseñar? Igual que hijos pródigos, algún día llegan nuestros hijos. En su vida, recuerde. ¿Qué recuerde? Escuchaba la palabra. A mi padre me transmitía. Dentro de la iglesia hay esperanza. La palabra me va a bendecir, me va a cambiar, me va a solucionar. Recordando, ¿va a volver? ¿No va a volver? Va a volver, va a volver. Porque este mundo no es fácil, hermanos. Cuando sale afuera, muchas tentaciones, ¿verdad? ¿No? Amigos, vamos a tomar. Muy bueno, rico, dice. Rico es, ¿verdad? ¿No? Rico, amargo. Rico. Pero cuando esa vida así, andando, tomando cerveza, no puede controlar. No puede controlar en nuestras vidas. Pues aquí los padres tienen sus hijos, ahora al lado de ustedes están sus hijos. No está. Trae, escuchar. Ese es muy importante. Luego también aquí en la iglesia, algunos hermanos, ¿sí? O hermana es salva, entendió la salvación. Pero su esposo no es salvo. Entonces también orando a Dios, traer, escuchar. Porque cuando un hermano salvo, ¿sí? Una esposa no es salva. Entonces afuera, sí, para trabajar, ganar, comer, vivir, no hay problema. ¿Qué parte problema es? Es sus corazones, diferente idea. Tiene diferentes ideas. Entonces, uno que recibió la salvación, Jesucristo mora en nuestro corazón, pero Jesucristo guiando, dando su corazón. Entonces, un hermano salvo desea recibir esa guía de Señor Jesucristo. Pero uno que ya todavía no recibió la salvación, tiene pecado, desea, ¿qué desea?
según su deseo de la carne quiere vivir. Entonces entre dos choca, ¿sí? Comiendo juntos, vive juntos en misma casa, misma cama, come bien, disfruta bien. Pero cuando Dios desea seguir a Dios, pero otros no quieren. Otro desea, sí, deseo de la carne. Una vez, dos veces, varias veces eso sucede, sufre bastantes y choque. Pues aquí llegando, escuchando la palabra de Dios, ya puede entender, recibir la salvación. Sí. ¿Está bien? ¿Puede entender esa parte? Por eso ya invitar, muy importante. Luego también dentro de la iglesia también sobre noviazgo, eso hablamos anterior domingo también. Siendo mayor, ¿sí? Cuando tiene como 13, 14, 15 años de edad, desea tener su novio o novia, ¿sí? Aunque desea, pero no es bueno, no conviene. Primeramente, la mujer no está madurado, sus cuerpos, ¿sí? No está madurado. En ese tiempo, si tiene novio o novia, entonces más grandes, cuando sea más mayor, tiene problemas, sus cuerpos, muchas enfermedades diferentes. Entonces nosotros vemos cuando edad, de cierta edad llegando como un mayor. Entonces dentro de la iglesia, soy mayor, necesito mi esposo, mi esposa, desea. Entonces en la iglesia ve, ¿quién, hermanas, puede ser mi futuro esposa? Tal vez que ve. Entonces algunos tiene le gusta, ¿verdad? ¿No? Entonces surge deseo eso. ¿Escucharon anterior domingo? ¿Eso malo, Malo, maldito. Alguien así explica en la iglesia. Alguien. No sabe muy bien el corazón de la iglesia. Es normal, deseos. Pero cuando hace, escondidamente eso, en oscuridad, eso andando, en ese caso problema, porque Satanás va a guiar, Satanás. Entonces cuando en ese caso, ¿sí? Cuando surge, entonces hay Dios orando, Dios va a guiar, ¿verdad? ¿No? O ante iglesia también, pastor, soy mayor, yo necesito, pero en mi iglesia, en la iglesia, si Dios permite una hermana mejor casarme, porque mejor, ¿sí? Que entienda, porque unos recibieron la salvación, entiende, ¿verdad? ¿No? Entiendes. Entonces, algunas cosas quiere hacer, apoya, mismo corazón. Eso es muy importante. Luego en la vida de matrimonio ayuda mucha fuerza estas cosas. Pero algunos, como explicamos, un joven salvos, pero en la iglesia no voy a buscar. Más afuera ve, fuera de la iglesia mirando, hay alguna señorita que a mí me gusta. Se acerca, luego, si ellos y anda juntos, enamora, ¿sí? Por el propósito, casarse. Entonces afuera se encuentra, luego andando estos, en esa manera, cuando entre dos se casa afuera, le gusta, pero un hermano recibió la salvación, salvos, pero otra señorita no entendió la salvación, todavía en su corazón tiene pecados. Entonces, casándose, vivir no hay problema, como explicamos, vivir juntos, comer, trabajar, andar. Pero un hermano que recibió la salvación, es Cristo mora, Dios dándose, guiándose, desea seguir a Dios, desea recibir la guía de Dios. Pero otra señorita ya no entendió la salvación. En ese caso, desea, ¿qué desea? Lo que desea de la carne, ¿verdad? ¿No? Esa vida quiere vivir. Entonces, diferentes. En ese caso, sí, tal vez la esposa, sí, yo amo a mi esposo. Mi esposo me invita, sí, escucharé. Venir a escuchar la palabra. Como mi amor tantas veces pidiendo, ¿por qué no voy a aceptar?
Luego alguien sigue, viene, escuchando la palabra, mientras escuchando, por eso mi marido me quería invitar. Jesucristo murió. Yo no sabía que Jesucristo cuando murió, ahí limpió mis pecados todos. Aleluya. Gracias a Dios, gracias mi esposo. Luego va a entender. Entonces, hasta su esposa puede recibir la salvación. En ese caso, muy buen caso. Pero la mayoría, ¿qué hace? Que desea, esposa, seguir deseo de la carne. ¿Sí? No le gusta. De ahí discute, echa pelea. Luego, además, ¿qué es? Algunas personas, por amor, si deja de venir a la iglesia, deja de seguir a Dios. Luego, ¿cómo es? Fuera no es salvos. Luego vive ahí. Condena, toda la vida condena en sus vidas. Luego cuando algo sucede, ¿qué sucede? Enfermedades, accidentes, sus hijos están mal, algo, si accidente, desastre. En nuestra vida eso sucede, ya no sabe cómo va a resolver. Entonces en nuestra vida eso es cuando estas cosas suceden, a través de estas situaciones, Dios está llamándonos. ¿Dios qué está haciendo? Está llamando por diferentes situaciones. Llama. Todo está bien. ¿Quién va a buscar a Dios? No busca, rara vez. Pero la mayoría, todo tiene esas situaciones porque Dios desea que regrese hacia Dios. Pero algunas situaciones, en mi vida no puedo solucionar, difícil. Luego ya viene a la iglesia, regresa a Dios. Cuando regresa a Dios, Dios va a recuperar todas las cosas. Hermano, esta mañana, tal vez algunos en nuestras vidas, mi vida muy desordenada, como un hilo, ¿verdad? ¿No? Niños, un hilo, todo deshace. ¿Cómo está ese hilo? Muy desordenado. Aunque uno a uno sí quiere abrir, pero Dios mío, parece nuestra vida también algunos. Intenta recuperar, hasta ahí nomás ya no se puede echar. Difícil. Aún así, regresa. Por diferentes problemas, desastres en nuestra vida, situaciones, eso Dios está llamando. Sí, hermanos, fulano, solo regresa, deja ese hilo muy desastre, deja. Solo que hace, regresa. ¿Quién ordena? Ustedes o Dios. Dios uno a uno ya ordena. Pero muchas personas cuando ven nuestra vida, desastre, enfermedad, deuda, choque, discusiones, toda parte de desastre, él mismo quiere solucionar, él mismo intenta. Esa manera, otra, poco avanza, poco soluciona, más peor, otra vez. En ese momento, Dios está llamando. Dios está llamando a mí. Dejaré. No sé cómo va a hacer, dejaré. Pero ¿qué hace? Regresaré a Dios. Cuando regresa a Dios, ¿Dios qué hace? Tú aquí al lado de mí descansa. Luego, ¿quién trabaja? Dios trabaja. Unirlo milagrosamente. Ahí está. Mira, ¿ordenó o no ordenó? Ordenó. Yo he visto. Sí, yo aquí estoy viviendo 17 años. En Santa Cruz, 10 años. Aquí 7 años entrando. Entonces yo estaba viviendo en Santa Cruz, conozco. Es primera vez llegando a nuestra iglesia. ¿Quién será? ¿Por qué vino? Preguntando enfermedades, cáncer, divorciado, ya su empresa quiebra, no hay nada. Llegaron. Algunos enfermedad grave, no puede recuperar más. Ese hermano así es. 1 mes, 2 meses, 3, 5, 1 año. Después ve. Cuando llegó ese hermano lleno de preocupaciones, claro, ¿por qué no va a tener? ¿Por qué no va a tener esa preocupación? Su situación grave. Pero 1 mes, 2 meses, 1 año pasando, igual es ese hermano. Igual es.
diferente su rostro. Diferentes. Se nota que Dios arregla, Dios recupera a todos. Se nota muy diferente. Pero pasando el tiempo, ese hermano otra vez dio trabajo, guiando, pero otra vez se cae. ¿Por qué? Mejoró su situación. Mejorando su situación, otra vez dejando la palabra de Dios. Menospreciando a Dios, otra vez yo puedo hacer. Luego otra vez sigue sus deseos. Por eso otra vez se nota su rostro, sus vidas, que Dios no trabaja. Esta mañana poco hablamos, ¿no? Antes de entrar a Hebreos capítulo 10. ¿Sí? ¿Entendieron todos? ¿Sí? Por eso ya hablamos. Primero, sus hijos aún muy pequeños, jóvenes, desea. Eso es normal, no es problema. Más que todo ustedes invitando. No solamente nuestros hijos, nuestras familias, escuchando la palabra de Dios. Entonces algún día en nuestra vida va a tener algunas situaciones. En esas situaciones va a recordar, como hijo pródigo, ¿verdad? No, estoy muriéndome. Algunos mueren por la enfermedad, por las situaciones, accidentes, no esperanzas, recordando. Pero en aquel tiempo escuché en la iglesia, pastor coreano gritó, fuerte habló, aunque chiquitito hablaba fuerte, me recuerdo. Escuchando mientras la palabra de Dios, mientras estando dentro de la iglesia, ahí estaba, sí, la felicidad, recuperándose, regresa para recuperar. Amén, hermanos. Sí. Hoy hemos leído Hebreos capítulo 10, ¿verdad? ¿No? Hebreos capítulo 10. Pero antes de entrar al capítulo 10, usted tiene el libro Romanos. Romanos capítulo 12, versículo 1 voy a leer. Ya primero voy a leer. Aquí rápido está proyectando, ¿no? Tal vez puede anotar. Primero aquí puede ver lo que está proyectando. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, esta mañana ustedes también llegaron a la iglesia para escuchar, servir ese culto, ¿no? Sí, también escuchando la palabra en ese culto, Dios escucha a nosotros. Dios acepta a nosotros. Aceptando Dios lo que necesitamos, lo que pedimos, mis necesidades. Dios también va a dar, porque Dios acepta a nosotros. Cuando Dios rechaza a nosotros, difícil recibir la bendición de Dios. Entonces ese culto también, sí, en qué manera debe hacer culto explica. Luego, así en esa manera hacer al culto ante Dios, Dios va a aceptar, está hablando. Algunos piensan, sí, bien peinado, bien, sí, bondadosos. Luego, fielmente viene a la iglesia. Luego, alabando, ofrendando, sirviendo, Dios me va a aceptar. Claro, eso también bueno. Pero Romanos capítulo 12, versículo 1 explica a quién Dios acepta. ¿Sí? Eso está escrito. Culto espiritual. ¿Sí? Ya, versículo 1, junto otra vez podemos leer. ¿Ustedes? Sí, ya. 1, 2, 3. Ya, culto racional, culto espiritual. Ese culto Dios agrada, luego Dios acepta. ¿Aceptando qué quiere decir? Mis necesidades, mis dificultades también Dios acepta, Dios soluciona, Dios bendice a nosotros. Pero cuando Dios rechaza, Dios no puede trabajar. ¿Sí? ¿Cierto, hermanos? Entonces, ¿a quién acepta? Dice la Biblia. ¿A quién? Presentéis. Usted cuando viene a la iglesia, esa manera, presentéis. ¿Qué presentéis? Vuestros cuerpos
en sacrificio vivo. Tal vez poco difícil esa palabra. Si antiguamente un sacerdote, ¿sí?, entonces sacrifica a Dios. Ese sacerdote, si sumo sacerdote, un año una vez entra hasta en el fondo, se llama lugar santísimos. Solo sumo sacerdote puede entrar. Luego él también, antes de entrar, primeramente expiando sus pecados a través de la ofrenda. Luego después, la sangre de esa ofrenda, una ofrenda sin mancha, ¿sí?, y poniendo en su mano la sangre, recién ya puede entrar hasta el lugar santísimo, ¿verdad? ¿No? Sí. Entonces, ¿qué quiere decir? Para tener la sangre de una ofrenda, sacrificio se llama, holocaustos. ¿Qué hace? ¿Sí? Degollando y sacando intestino, todos, una ofrenda animal, macho cabrio o ovejas. Entonces aquí Dios está hablando, ¿qué dice? Sí, ¿qué dice? Que presentéis. Sí. Pues antiguamente ese se llama sacrificio, degollar, que matar. Pero aquí diferente sacrificio, ¿no? Nuestro cuerpo, sacrificio, pero muerto o vivo. Vivo, vivo. Usted está muerto y vivo. Vivo, sí. Muerto ya no sirve en ese caso. Por eso usted en vivo está vivo está, ¿verdad? ¿No? Ingresaron. Luego, ¿cómo debe presentar ante Dios? Sacrificio, vivos, vivos. No debe morir, está vivo, en muy buena condición ahora, ¿sí? Pero alguien rara vez, algunos muertos. Estoy muerto. Está vivo, despertarse, ¿sí? Está vivo, luego, ¿qué hace? Aquí vamos a leer, ¿no? Ya que presentes vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable. Eso Dios agrada, acepta ese hermano que está haciendo cultos. Entonces, ¿a quién acepta, hermanos? Sacrificio vivo, sacrificio. ¿Cómo explicamos sacrificios? Sacando todo adentro. Luego solamente se queda la piel, ¿verdad? ¿No? Solamente la piel ese sacerdote lleva, el libro del Levítico explicando, lleva. Solamente ¿qué se queda? La piel, ¿sí? Entonces, su piel ¿qué es? Tal como está, pero adentro, sacrificar, quemar. Quemar. Vacío. ¿Qué hace? Los hermanos vienen a la iglesia antes de escuchar, vaciar. Adentro, aún tiene preocupación, aún tiene usted incredulidad, aún tiene pensamientos, ¿verdad? ¿No? Escuchando la palabra va a cambiar, no creo. Hay tantas veces viniendo lo mismo. Escuchando eso va a cambiar mi vida, ¿verdad? Luego en nuestro corazón que hay muchos pensamientos. Esa mañana, ustedes por sus pensamientos está lleno, luego escuchando, Dios acepta, no acepta. No acepta. Vaciar, dice vaciar. Se llama sacrificio vivo. Dios eso agrada. Mirando a ese hermano, no hay nada de pensamiento. Su pensamiento no hay, está botando. Negatividades, incredulidad. Entonces, esta persona absorbe. ¿En qué manera absorbe la palabra de Dios? ¿En qué manera? La mitad escucho, la mitad de la palabra bota. No. 80% la palabra acepta, 20% ya vota. 100%. Aunque yo entiendo, no entiendo. La palabra dice, es cierto. Es la palabra de Dios. Recibiré. Dios me va a bendecir. Toda la palabra recibe. Esta persona Dios acepta esta mañana. Sí. Amén, hermanos. Ya por eso ahora vaciar. Aún surge pensamiento, me preocupo mi deuda.
a mi matrimonio, ¿qué va a pasar? A mi futuro, ¿qué será? Aún tiene tantas situaciones, problemas ahora, pero Dios no quiere que guarde eso, ¿cierto? Dios, ¿qué quiere? ¿Qué quiere? Vaciar. Porque eso impide escuchar la palabra de Dios. Pues esta mañana, culto racional, culto espiritual que Dios le gusta, Dios acepta a nosotros, ese hermano no está aceptando sus pensamientos. Y a ese hermano, muy puro, porque no hay nada de sus pensamientos. A ese fulano va a escuchar la palabra, va a escuchar, recibir la palabra de Dios. Dios también acepta, bendice. Amén. Alguien está muerto, ¿sí? Cuando está muerto, ayuda para que viva nuevamente, ¿cierto? Vivo necesita. Leyendo Génesis capítulo 3, Dios después de crear toda la creación, último día creó los hombres. Luego dejó huerto de Edén, dejó. Luego habló a Adán, entre todos los árboles podrán comer, pero un árbol, ciencia, bien y del mal, no comerás. Cuando come, ciertamente morirás, así Dios. Según esa palabra, podemos saber, Dios, sí, quería guiar a Adán, que viva felizmente, que no sufra. Pero finalmente, ¿quién decidió? Adán decidió, ¿verdad? ¿No? Cuando come va a sufrir. Cuando no come, va a vivir felizmente en el huerto de Edén con Dios. Pero Adán decidió. ¿Qué decidió? Adán decidió sufrir. Comió, ¿sí? Menospreciando a Dios, su palabra. Él decidió. Comiendo mi vida estará bien. Luego comió. Hermanos, usted también está dentro de la iglesia, está escuchando, participando en el culto, ¿verdad, hermanos? Entonces su vida también, ¿sí? Usted igualito, siguiendo la voz de Dios, Dios va a bendecir, guiar, ordenar nuestra vida. Pero menosprecia la palabra de Dios, igual que Adán, decide, ¿qué decide? ¿Qué decide? Su gusto. Su gusto, como engaña. Así viviendo estará bien. Como Adán, comiendo ese árbol, ciencia bien del mal, ¿cómo estará? Estará bien, estará feliz. Mucha gente dice, ¿por qué Dios le dejó a Adán para que sufra? Hermanos, una pregunta. ¿Dios hizo para que sufra Adán? ¿Quién hizo entonces, decidió sufrir? Adán mismo decidió. Adán mismo. En nuestra vida también igualito, siendo hermanos, salvos, conociendo la palabra, decide. Siguiendo a Dios, Dios me va a bendecir sí o sí. El día que comiere ese árbol, Adán, ciertamente morirás. No quiero que sufra. Escucha mi voz. Sí, Señor. Después, serpiente se acercó. No morirás, Adán. Estará feliz. Estará en tu vida excelentes. Él decidió. ¿Qué decidió? Menospreciando a Dios. La palabra de Dios. Estará bien. Va a estar feliz. Se ve agradable, codiciable. Luego comió. Luego su vida desea y cambió. Una vida oscuridad. Sí. Una vida oscuridad. Luego él sigue, intenta toda la vida. No se podía recuperar más. ¿Sí? Y Adán. Pero Dios nuevamente dando la oportunidad. Regrese a Adán, ¿verdad? ¿No? Regrese a Adán. Aún hecho malas cosas, suciedades, pero no hay problema. ¿Sí? Regresa, dice, regresa. ¿Hacia quién regresa? Hacia Dios. Para regresar a Dios,
¿Qué debe hacer, hermano? ¿Sabe? Para regresar a Dios, ¿qué debe hacer? La vida de Adán, desastre, vida oscuridad. No había, sí, esperanza. Pero para regresar a Dios, Adán debe hacer. ¿Qué debe hacer? ¿Qué debe hacer? Adán, ¿cómo se fue a Satanás? Primero, menospreciando la palabra de Dios, ¿verdad? ¿No? Dejando a Dios, luego se fue a Satanás. Lo mismo, misma manera. Ahora está Satanás en la oscuridad. Para retornar a Dios, ¿qué debe hacer? Lo mismo, dejando, menospreciando, deseo de la carne de nosotros. Dejando nuestro pensamiento que ahora surge. Luego, venir a Dios. Eso se llama arrepiento verdadero. Amén, hermanos. Arrepiento verdadero. Dejando ese deseo de la carne, luego ¿qué más dejando? Nuestro pensamiento que ahora, sí, surgiendo. Eso dejando, no voy a aceptar más. Luego, desechando, yo iré a Dios. Luego regresa a Dios. Cuando regresa a Dios, Dios recupera, no recupera. Recupera todas las cosas, aún como ese hilo, desastre. Pero Dios todo va a recuperar. No se preocupe esa parte. Libro de Jeremías capítulo 6 podemos ver. Capítulo 6, desde 16 voy a leer. Ya 6, Jeremías 6, 16. Aquí adelante, ¿no? Ya aquí muy rápido, ¿no? Ya voy a leer. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Dios habló. Hijos, sí, pueblo de Israel, parad, ahora parad. Ahora usted está caminando, intentando cómo quiere vivir, parad, ahora. Luego ve antiguamente. Tus padres, ¿en qué camino estaba caminando? Sus padres muestra. Algunos murieron, destruyeron. Alguien, Dios bendijo, irá, eso recuerda, aprende. Luego ese camino que sus padres han hallado la gracia de Dios, ahí sigue, dice. Ya puede entender, ¿verdad? ¿No? Ahí tiene que caminar. Pero los pueblos de Israel, escuchando la voz de Dios, ¿qué dice? ¿Qué responden? No andaremos. No andaremos. Que ellos quieren seguir, ¿sí?, su camino, que le gusta eso, piensa que es el mejor. No andaremos, Dios. 17. Pues también sobre vosotros altalayas, que diesen: escuchad al sonido de la trompeta. Y dijeron ellos: no escucharemos. Dios otra vez, ya ustedes deben ver ese atalaya, altos, ¿verdad? No un edificio. Ahí va a ver lejos, va a venir enemigos. Usted va a fracasar, usted va a sufrir eso. Lejos está mirando, luego trompeta, toca. Depende de trompeta. Eso es sonido de felicidad. Ese sonido de fracasos, miserable. Depende de ese sonido, prepara. Enemigo viene, ya prepara. El pueblo de Israel, ¿qué responden? O no escucharemos eso. Yo seguiré más seguro, más seguro. Ya 18. Por tanto, oíd naciones y entended, oh congregación, lo que sucederá. Si ustedes siguen esa manera, menosprecia la palabra de Dios, no escucha, va a suceder. Ya versículo 18, ¿no? Perdón, 19. Juntos podemos leer. Ya, ¿encontraron?
Ya, 1, 2, 3. Ya, ese pueblo, así andando, ¿qué va a suceder? Dice, ¿qué va a suceder? ¿Mm? O va a recibir maldición, maldición. Sí, aquí mire, oye tierra, oye hermanos, y aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos. Ellos en vez de escuchar la palabra de Dios, ¿qué sigue? A sus pensamientos. Pastor, qué malo es nuestro pensamiento. ¿Por qué sigue la iglesia? Pensamiento, nuestro pensamiento, nuestro pensamiento. Sigue hablando. ¿Qué es malo? Hermanos, en Bolivia tiene una ley, las leyes tiene. Entre las leyes incumple, hace, ¿verdad? ¿No? Multa, hasta cárcel entra. Pero alguien es más grave pecado tiene, más grave pecado. En Bolivia, ladrones, fornicarios. ¿Qué es más grave aquí en Bolivia? Contra el gobierno, golpe de estados, contra. Ese es más grave, ¿cierto, no? Ese jamás puede perdonar, es peligroso, más que matar, más que asesinato, más que adulterio, ¿cierto? Hermano, ¿por qué la Biblia explica nuestros pensamientos? Pensamientos, deja. Y ese pensamientos menosprecia la voz de Dios, contra Dios directos. Como ahora Jehová hablando, pueblo de Israel, oye hermanos, la palabra de Dios guiando tantos. Pero nosotros, en vez de escuchar la voz de Dios, ¿qué aceptamos? Nuestros pensamientos, porque se siente más bueno, así piensa. Ese directo contra a Dios habla. Esta persona jamás puede perdonar. En Bolivia también igual. No solamente Bolivia, cualquier país puede cometer pecados, pero contra a la ley, contra el gobierno, ¿cómo va a perdonar? ¿Va a perdonar? Jamás. Igual, aquí dice, oye, tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo. ¿Por qué Dios trae ese mal? Aquí dice, ¿no? El fruto de sus pensamientos. Ustedes menospreciaron a Dios, la palabra de Dios, mas aceptó sus pensamientos, sus deseos. Por eso trae ese mal. Ya entramos, Hebreos capítulo 10, ¿no? Sí, leyendo rápido va a terminar. Ya, Hebreos capítulo 10, el versículo 1. Ya, esta mañana hemos leído Hebreos capítulo 10, el versículo 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Entonces aquí sobre la ley explica, la ley tiene la sombra de los bienes venideros, que la ley no es original, la ley exige, ¿verdad? No tiene que cometer pecados. Entonces muchas personas, y escuchando la palabra de Dios, conociendo la ley, mandamiento, desea hacer bien, ¿cierto? Hacer bien. Pero aquí dice, eso es una sombra a la ley, no es original. De vez en cuando en nuestra iglesia hacemos eventos realizamos, recibimos entrada, ese cubre hospedaje, transporte, alimentaciones. Esta vez también 11 de junio hasta 13 de junio va a realizar retiro de casadas en Oruro. Entonces todas las casadas
también viudas, también mujeres, todo mujeres puede participar allá en Oruro. Pues llegando va a entrar agua termal, meter, si hay hervir agua caliente, luego toda la enfermedad se va, ¿cierto? Sí, descansar físicamente, luego también espiritualmente escuchando la palabra de Dios. Para esto necesitamos entrada, ¿no? Cubre hospedaje, alimentación, transporte. Entonces nosotros recibimos. Entonces nosotros recibiendo, mucha gente viene, recibimos. Después, por necesidad de iglesia, nosotros depositamos al banco tiene, ¿no? Verifica. Oh, señor, Andrés Lim, eso falso billete. Oh, no, eso verdadero. No, mira, es falso billete. ¿Quién entonces pagó ese falso billete? Falso. Entonces, cuando quiero depositar al banco, ese falso billete sirve o no sirve. Entonces, yo llorando de mi bolsillo otra vez tengo que ya poner que falsos. La ley, bueno, pero no es original, dice. ¿Sí? Tiene la sombra que tiene verdadero, ¿cierto? Que quiere decir, todo lo que intenta cumplir, hacer bien según la ley, va a sufrir. Como Pastor André llorando. ¡Ey, qué maldito! ¿Quién pagó ese? Luego de mi bolsillo ya tiene que poner. Igualitos. 1 año, 5, 10, 100 años viene a la iglesia. Usted echa todo el corazón, sirviendo a Dios. Pero cuando viene nuestro Señor Jesucristo, tú eres falso. No acepta, dice. La ley tiene sombra, tiene verdaderos. Por eso nosotros cada vez hace. No quiero mentir, quiero hacer, pero otra vez, ¿cierto? ¿No? Eso está escrito en el versículo 1. No se puede de esa manera, ¿sí? Entonces, ¿qué debe hacer nosotros? El versículo 4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Eso está hablando nuestro sacrificio, hermanos, ¿sí? Nuestro sacrificio, nuestros esfuerzos hablando. ¿Se puede, no se puede quitar pecados? No se puede, dice. Pastor, ¿qué está hablando? Hermanos, no es de Pastor Andrés. ¿De dónde? La Biblia está diciendo, ¿verdad? ¿No? ¿O Pastor Andrés está hablando? La Biblia está hablando, la palabra de Dios. Todo lo que hace ustedes, esfuerza, echan, va a sufrir. Qué falso eso, falso. Por eso versículo 5 explica más detalladamente. 5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Dios no quiere. ¿Escucharon bien? Imagínense. No quiero. Hermanos, usted venga a la iglesia, sacrificio, ofrenda, como antiguamente. No quiero. Ese abominable, sucios. No quiero, pero no importa, voy a servir a Dios, voy a hacer Dios. Ese increíble, ¿sí? Increíble. Mucha gente en esa manera, ¿sí? Llega a la iglesia sirviendo cultos. Entonces, pastor, ofrendar, ayunar, orar, eso malo. Bueno, hermano, bueno, pero va a sufrir. Cuando el Señor Jesucristo venga a nosotros, va a rechazar, que no es verdadero. En esa manera no puede quitar nuestros pecados, dice. ¿Es correcto? ¿Todos entendieron? Por eso versículo 5 dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpos. Entonces hasta ahora nosotros hicimos, ¿verdad? ¿No? Intentamos cumplir, intentamos orar, intentamos ayunar, intentamos alabar, aleluya, Señor. Nosotros hicimos, pero no quisiste. Entonces, ¿Dios qué quiere entonces de nosotros? ¿Qué quiere? ¿Venir a la iglesia solo? A dormir nomás, Dios, no hacer nada. ¿Qué quiere Dios? ¿Qué quiere? Y ahí está escrito. Por eso preparaste. ¿Qué preparaste? Otro. No de nosotros, otro.
el cuerpo del Señor Jesucristo. ¿Escuchando bien? Sí, ahí preparó el cuerpo de Jesucristo, está hablando. 6. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron nuevamente. Dios muchas veces hablando, no quiero sus esfuerzos, sus sacrificios, sus fuerzas, sus obras, no quiere, porque no es bueno, abominables, suciedades. Por eso preparó el cuerpo del Señor, es Cristo. Eso trae, dice, eso trae. ¿Qué trae ante Dios? ¿Qué trae? Su obra trae, su buen corazón trae. Es abominables. Dios le rechaza. Pero Dios está esperando que usted traiga en la iglesia ante Dios. ¿Qué traiga? El cuerpo de Cristo, ¿sí? Aquí ya abajo el versículo 9. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Ya ahora desde versículo 9, ya no estamos haciendo nosotros. ¿Ya quién está haciendo? Jesús hace. Por eso versículo 9, Jesucristo habla, ¿sí? ¿Qué dice? ¿Sí? Diciendo luego que aquí, he aquí que vengo. Jesucristo vino a este mundo. Oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Quién hace? ¿Ustedes hacen? ¿Quién hace? Oh, Jesús hace. Quita lo primero para establecer esto último. Versículo 10, junto podemos leer. Ya versículo 10, ¿encontraron? 1, 2, 3. Amén. Aleluya. Antes nosotros hicimos, cumplimos, intentamos, ayunamos, ofrendamos, pero otra vez fallamos. Pues somos dignos de recibir la maldición de Dios. Pero Dios preparó, ¿verdad? ¿No? Ya no haga más ustedes, ya no haga más, ¿sí? Me hace sufrir horrible, terrible, ya no haga ustedes, ¿verdad? ¿No? Yo ya preparé Jesucristo, Él va a hacer. Jesucristo, ¿qué hizo? Versículo 10, ¿no? En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo hecha una vez para siempre. Amén. Jesucristo hizo, limpió nuestros todos pecados, solo una vez para siempre. Si usted haría así, puede hacer perfectamente, jamás, jamás. Ahora sigue para intentar, no voy a mentir, luego mentiroso, no voy a robar, luego robando, no voy a enojarme, luego ya peleando, discutiendo. Ay, soy inútil, no sirve. Así va a vivir nosotros. Pero Jesucristo hizo una vez para siempre, limpio todos nosotros esta mañana. Amén. Amén, hermanos. Y Hebreos capítulo 10 está hablando. ¿Quién va a hacer? ¿Quién? ¿Ustedes va a hacer o Jesús va a hacer? Eso. ¿Ustedes quieren hacer para entrar al reino de los cielos? Nadie puede. Por eso Dios preparó a Jesucristo, sí, cargando nuestros todos pecados. En la cruz, una vez para siempre, limpió, perdonó. Luego al día siguiente resucitó. Ahora, ¿en dónde está Jesucristo? En la diestra de Dios, ¿cierto? Ahí está esperando para encontrar a nosotros, ¿verdad? ¿No? Nosotros confiando en el Señor, es creyendo, aceptando la palabra de Dios que está escrito, podemos encontrar en el cielo. ¿Ya todos pueden creer esta palabra de Dios? ¿Alguien tiene pensamiento, duda? Aún así, ay, ¿cómo va a ser limpio? No tengo pecado. ¿Alguien tiene duda ese pensamiento? ¿Alguien todavía no puede creer?
Vamos a leer un poco más, Parece que alguien no puede creer todavía. Sigue aceptando pensamientos. Ya, aquí abajo, vamos a ver un poco más abajo el versículo 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. ¿Qué quiere decir? Nosotros todos los días, como ese sacerdote, tras día, ¿qué hace? Mismo sacrificio, mismo obra. No quiero cometer pecado. Quiero hacer bien, cierto, pero no sale bien. Ese mismo sacrificio sigue esta. Por esa manera jamás puede quitar nuestros pecados. Por eso ahora Dios una vez, dos veces, varias veces está repitiendo, ¿verdad? No haga ustedes. No acepta tus pensamientos ahora. Ya lo que preparó es Cristo. Él hizo bien. Lo que hizo es Cristo aceptar. Amén. Ya es Cristo que hizo el versículo 14. Ya 14 también. Vamos a leer juntos. 1, 2 y 3. Ya, amén. Ahora ya puede aceptar la palabra de Dios. Entonces, por la ofrenda del Señor Cristo, ya hizo ustedes perfectos, sin pecado. Ya todos pueden aceptar. Ya no hay más pecado, levante la mano entonces ya. Yo creo esta palabra de todos. Ya mire, ¿quién no todavía tiene pensamiento? Podemos ver. No se preocupe, aunque no levanta mano, no va a castigar, no se preocupe. Es más importante entender. Hasta ahora yo he confiado en mis pensamientos. Pensaba soy pecador. Pensaba soy hacer más, poco más. Pero ahora escuchando la palabra de Dios, yo no puedo. Yo dejaré, luego aceptaré. La muerte de Jesucristo, limpió mis pecados. Eso aceptar. Amén, hermanos. Ya versículo 17. Ya 17 junto conmigo podemos leer. Ya 1, 2 y 3. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Quién está hablando? ¿Pastor Andrés está hablando? Yo no puedo olvidar. Yo recuerdo todo. Alguien me dijo, cochino, así me dijo. Yo recuerdo todo ahora. ¿Sí? Alguien cerrado hacia mí. Yo todo recuerdo. Alguien me dijo, muy feo, Pastor Andrés, gritones. Yo todo recuerdo. ¿Sí? Pero aquí, ¿quién está hablando? Dios está hablando. ¿Dios qué dice? Jamás recuerdo tus pecados, transgresiones. Dios es mentiroso, no es mentiroso. Dios no recuerda nada de nuestro pecado, ni transgresiones. Porque es Cristo, por la muerte del Señor Cristo, eso ya pagó todo nuestro pecado. Por eso Dios ya no hay más, ¿verdad? ¿No? Por eso no recuerda. ¿Ya puede creer esto? ¿Dios recuerda o no recuerda? No recuerda, pero Pastor Andrés recuerda, ¿verdad? ¿No? Pastor Andrés recuerda. Ese hermano malo, ¿sí? Me habló feo. Ese hermano así. Yo recuerdo, pero Dios no recuerda. Luego, ¿quién más recuerda? Ustedes también recuerdan, ¿verdad? ¿No? Yo hice eso. Por eso se confunde. Pero ya Dios no recuerda. Cuando ustedes, ¿sí? Cuando llega nuestro Señor Cristo, Dios no recuerda. Usted no tiene pecado, nada. No, Señor, yo robé, ¿sí? En la iglesia Prado, ahí yo peleé con mi esposa. ¿Usted recuerda eso? Pero Dios recuerda, no recuerda. Dios no recuerda nada. Tú eres limpio, justo, porque mi Hijo es Cristo, ya limpió todos. Amén. Ya versículo 18, ya conmigo juntos vamos a leer 1, 2 y 3. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Amén. ¿Hay más ofrenda?
no hay más ofrenda. Antes intentamos sacrificio, ofrenda, ¿verdad? ¿No? Ya ahora no hay más ofrendas. Entonces alguien dice, gracias a Dios, desde ahora no voy a ofrendar ni un centavo, voy a ofrendar. Gracias a Dios. Ya no hay ofrenda, que quiere decir, por esa manera no se puede limpiar nuestro pecado, está hablando. Pero por nuestro Señor Jesucristo ya limpió nuestros todos pecados. Amén, hermanos. Luego, para terminar, último, versículo 19, que leyendo terminamos ya. 1, 2 y 3. Sí, antes para entrar en el lugar santísimo hay el arca de Dios. Entonces, en el arca de Dios, en el propiciatorio, ahí esperaba a Dios. Entonces, ahí solamente sumo sacerdote una vez al año, en su mano, con sangre, ahí debe entrar. Ahí puede encontrar Dios, con Dios conversar, recibir su sabiduría, su amor. Pero aquí versículo 19 leyendo, ya eso deshizo, ¿verdad? ¿No? ¿Cómo puede entrar ahora? 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar. ¿A dónde puede entrar? Amén. Sí, en el lugar santísimo, ¿qué quiere decir? Dios está Dios. Nosotros libremente, a cualquier momento, Dios puede entrar. Dios, necesito eso, ayúdeme. Dios, tengo esa dificultad, yo intenté, no puedo, ayúdeme. Entonces, Dios va a escuchar, no va a escuchar. Dios sí o sí va a escuchar, dice, hermanos. ¿Por qué eso podemos hacer ahora? Por la sangre del Señor Jesucristo. Esta mañana usted cree, la sangre del Señor Jesucristo cuando murió en la cruz, ahí limpió mis pecados, ahí perdonó mis pecados, todo. Ahora, libre, antes una vez al año. Encontrar a Dios difícil, pero ahora, ¿cuándo podemos encontrar? Libre, cualquier momento. Dios, ayúdeme. Dios, ayúdeme, no puedo hacer. Desde ahora, hermanos, si dejamos nuestros pensamientos, luego Dios guía a nosotros, la palabra de Dios, guiando en sus vidas, Dios va a bendecir. Luego en su vida Dios va a manifestar la obra de Dios. Amén.